día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos tu amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Reyes, 1 de Crónicas. Ahora Juan Bautista va a decir primero el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera, Segunda Samuel, Primera, Segunda Reyes, Primera, Segunda Crónicas. Un poco de aire y sigue con el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera, Segunda, Corintios, Gálatas, Efesios. Muy bien. Acá también tenemos a Juan Martín, que también, tomando aire, nos va a decir, a ver, el Antiguo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, 1 de Samuel, 1 de Reyes, 1 de Crónicas. Ahora le damos un respiro y sigue con el Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, 1 de Corintios. Los demás también lo saben, pero no se animaron a pasar. Le voy a invitar que primero abra el libro de Isaías, en el capítulo 22. Hay una historia muy interesante, poco conocida, ¿no? ¿Usted conoce a Sebna? No, realmente no había leído, ¿no? O a Eliaquim. Pero Sebna y Eliaquim fueron dos personas que el Señor usó y con las que el Señor trató. Y principalmente porque son como un tipo de, podríamos así decirlo, de Satanás y de Cristo, ¿no? Desde este sentido. Mire el relato, lo vamos a leer y después vamos a ir a ver la iglesia de Filadelfia. Dice, así dice el Señor, anda, ve a Sebna, ese mayordomo de palacio, Isaías 22:15. Dice que se labra en lo alto un sepulcro y en la piedra se hace un mausoleo y dile, ¿qué tienes aquí? ¿A quién tienes aquí? Que te labras aquí un sepulcro. He aquí el Señor te aferrará con fuerza y te arrojará con violencia y te hará rodar como una bola sobre tierra ancha.
Allí morirás y allí pararán tus gloriosos carros. Oh vergüenza de la casa de tu Señor. Te depondré de tu cargo, te quitaré de tu puesto. Aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, y lo vestiré con tu túnica y lo ceñiré con tu cinto, y entregaré en su mano tu poder, y será por padre a los habitantes de Jerusalén y a la casa de Judá. Pondré la llave de la casa de David sobre su hombro. Cuando abra, no habrá quien cierre, y cuando cierre, no existirá quien abra. Lo clavaré como estaca en un lugar firme, y será un trono de honra para la casa de su padre. De él penderá toda la gloria de la casa de su padre, la prole y la posteridad, y todos los utensilios pequeños de los tazones hasta los cántaros. Aquel día, dice Yahvé el Señor. Sebna era el que tenía la llave y el acceso al palacio de David. Había un funcionario que tenía este privilegio, y parece que Sebna había tomado este privilegio, había tomado esta función que él tenía para tomar a su vez algunas cositas a favor suyo. ¿Se acuerda lo que pasó con Satanás, que era el más hermoso de todos los ángeles, y de pronto dijo, me voy a poner al lado de Dios, ¿no? Y se quiso hacer como Dios. Acá hay una especie de comparación así. Sebna había tomado el privilegio que se le había otorgado de servir en la casa de David de una manera muy especial, y se lo había apropiado, y tanto es así, estaba obteniendo beneficios personales de eso. ¿No? ¿Qué tentación? ¿Cuántas veces, no, uno es tentado a este tipo de cosas? ¿No? O sea, las cosas que eran del Señor, bueno, y empezó a hacerse un tesorito para él. Y por eso dice que se puso un mausoleo en lugar alto. Él quería lograr gloria y honra a través de esta tarea que él tenía. Y el Señor lo ve y le dice a Isaías, andá y decile que esa tarea que está haciendo le va a ser quitada y le fue dada a otro. Por eso acá tenemos un tipo de Cristo, ¿no? Y llamaron a Eliaquim. Y Eliaquim, el Señor le dice, yo te voy a dar una llave y vos vas a ser aquel que cuando vos abrís nada puede cerrar, y cuando vos cerrás nadie puede abrir. Esta es la historia, ¿no?, en la cual se basa el texto que vamos a estar mirando ahora de Apocalipsis, capítulo 3, a partir del versículo 7. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cerrará, y que cierra y ninguno abre. Yo sé tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. He aquí entrego a algunos de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que los constreñiré de tal modo que vendrán y se postrarán delante de tus pies y reconocerán que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que está a punto de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran en la tierra. Vengo pronto. Retén firme lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. El que venza lo haré columna en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrá fuera. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Filadelfia era una ciudad pequeña que estaba ubicada a más o menos 160 kilómetros de la ciudad de Esmir, ¿no? Y hay algunos paralelos, algunas situaciones que vamos a mirar esta mañana, y nos vamos a dar cuenta cómo el Señor trabaja con cada congregación, con cada comunidad de fe, con sus iglesias, de distintas maneras. Nosotros a veces pensamos que lo que está pasando allá tiene que pasar acá, ¿no? Y lo que pasa acá tiene que pasar en otra iglesia. Y somos todos iguales. Y no, el Señor trabaja con cada iglesia, en cada lugar de una manera particular.
Alguien decía que lo peor que hay son las comparaciones, y es cierto, muchas veces nosotros comparamos nuestra congregación con otra o comparamos otras con la nuestra, pero el Señor trabaja con todos y cada uno de nosotros de una manera particular. Por eso es sabio, no solamente decir, bueno, me fijo en lo que pasa en la congregación, en otras iglesias, pero lo importante es que podamos entender qué está haciendo Dios con nosotros. Y así fue como el Señor trabajó con Filadelfia. Mire, Él le dice a Filadelfia, yo sé tus obras, ¿no? Pongo delante de ti una puerta para trabajar. Pero comienza a hablar a otras iglesias y mire, recordémoslo, a Éfeso le dice, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo. El Señor sabía cómo se movían, cómo trabajaban. Pero también le dice a Esmirna, no temas lo que vas a padecer, sé de tu tribulación y de tu pobreza. En uno conocía el servicio, en otros ve la condición. A Pérgamo le dice, sé dónde moras, dónde está el trono de Satanás, sabe dónde están ubicados, conoce su lugar. A la de Tiatira le dice, sé tus obras y tu amor y tu fe, y que tus obras postreras van a ser mayor que las primeras, tu perseverancia. Conocía el corazón. Y a Sardis le dice, yo sé que tenés reputación, que vives, pero que estás muerto. También conoce la realidad espiritual. Así que a cada iglesia el Señor le va marcando determinadas cosas. Y le dice, a Filadelfia le dice, yo sé tus obras. He puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar. Y quiero que pensemos en esto, en esta mañana. Era una ciudad que, según dicen los geólogos y los que estudian, estaba ubicada sobre una placa tectónica que sufría bastantes movimientos. Hoy, si usted ve los noticieros, puede enterarse de lo que está pasando en las Islas Canarias, ¿no? De pronto no había nada, y ahora le empezó a salir un volcán en el medio, y es un desastre lo que está pasando, ¿no? La tierra se mueve, la tierra se está conmoviendo. Filadelfia estaba en una placa de ese lugar y fue destruida por terremotos 3 veces. 3 veces, imagínense, ¿no? Levantaban la ciudad, terremoto, la destruía. Levantaban otra ciudad, terremoto, abajo. 3 veces pasó esto. Así que está en Filadelfia, era una iglesia posiblemente pequeña. Quizás y es muy probable que haya sido no una iglesia de gente muy poderosa, porque generalmente es el hombre sencillo, la familia humilde, que cuando pierde su casita vuelve y la reconstruye en su lugar porque no tiene otro lugar donde ir. O sea, un poderoso se le cae la casa, se va a otro lugar, busca otro lugar. Pero si usted lo ve muchas veces, aun cuando pasan inundaciones, ¿no? Que viene el río y arrasa con una vivienda y la gente después, ¿qué hace? Vuelve a ese mismo lugar. Y uno dice, pero no sabes que es peligroso, no sabes que es... Sí, pero es lo único que tiene. Así que es probable que esta iglesia de Filadelfia haya sido una iglesia pobre, una iglesia pequeña. Pero frente a esta iglesia del Señor hay 2 o 3 cosas que les menciona y que son muy buenas para nosotros también. En primer lugar, recordemos que el que habla es Jesús. A veces nosotros meditamos en la Biblia y decimos, bueno, sí, el Espíritu inspiró a Pablo y el apóstol Pablo dice. Pero este no es el apóstol Juan que dice, o el apóstol Pablo o quien sea. Es el Señor mismo hablando a la iglesia a través de Juan. Son las palabras de Jesús. Y él le dice, esto dice el Santo. Él se identifica con su iglesia en este momento como el Santo, el que es puro, el que es el perfecto, el uno. Ese es el que te habla en esta mañana. No soy yo simplemente voy a hacer como hizo Juan. Juan lo escribió, yo lo leo, pero el que habla es el Señor. Y dice, este es su mensaje, esto dice el Santo. En segundo lugar dice el verdadero, o sea, el veraz. ¿Se acuerdan que el apóstol Pablo decía, las promesas del Señor en Jesús son todas sí y amén? El Señor no miente.
Dice, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Se acuerda del texto? Dios no miente. Así que este santo verdadero, porque es el Señor resucitado, dice, es el que te habla, es el que tiene la llave de David. Me hace referencia a la historia que hemos leído antes. ¿Qué quiere decir esto? Que es el que tiene la autoridad, que es aquel que abre caminos donde no lo hay, es aquel que abre las puertas cuando nosotros las vemos cerradas, es el Dios de las posibilidades, es el Dios que te impulsa a caminar y a avanzar. ¿Se acuerdan cuando el pueblo de Israel venía del desierto, llega al mar y más de ahí no se puede? Yo de poco estaba en Gesel y me acuerdo cuando usted va a la playa así, mira el mar y puede ir hasta por ahí nomás, a lo sumo en el muelle, avanza un poco y después ya no puede ir más. Pero el Señor abrió el mar para que su pueblo avance. Y el Señor abrió puertas para que su pueblo camine. Y en esta mañana el Señor dice, hay una puerta abierta en este lugar. Hay una puerta abierta y ninguno la va a poder cerrar. Es la puerta para que avancemos. Porque para eso está una puerta abierta. Para que usted y yo pasemos. Si usted va a algún lugar y hay una puerta cerrada, usted se queda ahí. Si no tiene la llave, si no puede abrirla, se queda ahí. Pero si la puerta está abierta, es una puerta para avanzar. Tenemos que avanzar como comunidad de fe, tenemos que crecer como familias, tenemos que avanzar como individuos. ¿Sabes? Se están abriendo los protocolos, estamos volviendo a una pseudo normalidad, ¿no? De alguna manera. Pero si somos los mismos que hace 2 años, tengo que decirte que desperdiciaste el tiempo. Estos 2 años fueron tiempos de crecer. Si bien Dios cerró el templo, pero abrió otras puertas. Y este es el tiempo en que Dios mantiene esa puerta abierta, en que nos desafía a crecer, te desafía a avanzar. Hoy veíamos la importancia de la palabra en tu vida. ¿Cuánto creciste en leer la Biblia en estos tiempos? ¿Cuánto creciste en conocer a Dios? ¿Seguís siendo como eras hace 2 años? ¿Seguís protestando? ¿Te seguís quejando? ¿Seguimos lamentándonos? ¿O hemos crecido? ¿O hemos avanzado? ¿Se sintió tu corazón sacudido en este tiempo? Porque el Señor abrió una puerta. No para que la mires de lejos, no para que veas quiénes pasan por ella, para que vos camines y avances y puedas ir rumbo a lo que el Señor te está llamando. Él llamaba a esta iglesia y se abría una puerta delante de ustedes. Y esto es interesante, no la puede cerrar nadie. O sea que no le puedes echar la culpa al diablo. Señor, yo no crecí porque el diablo me tentó. Señor, yo no crecí porque pasó. Jesús dijo, no. Esta puerta que yo abro, las posibilidades que pongo en tu mano, en tu corazón, en tu espíritu, nadie las puede quitar. Nadie puede cerrar esa puerta. Solamente vos podés no querer pasar. Pero nosotros queremos pasar. Yo quiero pasar y quiero que ustedes pasen conmigo. A un nuevo tiempo, a un nuevo inicio, a lo que el Señor tenga para todos y cada uno de nosotros. Dice, nadie puede cerrar la puerta que Dios abre. Y Dios abrió puertas también para evangelizar en este tiempo. Quizás no podemos hacer, o no podíamos hacer, de salir a repartir folletos, pero sabe que en esta primavera más de 750 jóvenes invadieron parques y plazas de la ciudad repartiendo folletos. Se puede. ¿Quiere salir a repartir folletos? Se puede. ¿Quiere salir a hacer otro? Ya estamos de a poco pudiendo volver a la normalidad. Hay una puerta abierta, el Señor está abriendo la puerta que se había cerrado, también desde esa perspectiva, para que avancemos, para que volvamos a trabajar, a servir, a poner la iglesia de pie, no en el sentido sencillamente de cantidad de gente y de actividades, sino de hacer lo que Dios quiere, porque ese es el secreto, que cumplamos la voluntad de Dios para nosotros. En lo que Dios tenga para la otra iglesia,
Es para otra iglesia. Lo que Dios le decía al ángel o al predicador o al ministerio de Éfeso, no se lo decía a la de la Odisea. Lo que le decía a Esmirna, no se lo decía a Filadelfia. Con cada uno hablaba en particular. Pero lo importante es que la palabra que Dios nos habla en este lugar, a lo que el Señor nos llama en este lugar, lo cumplamos. Ese es el éxito. Uno piensa, el éxito es que tengamos templo lleno, 4 reuniones por domingo. No, mire, entonces sería lindo, sería trabajoso, pero sería lindo, estaría bueno, pero el éxito para tu vida y la mía, como comunidad de fe, es que hagamos lo que Dios nos pide. Y es la tarea más sencilla, aunque parezca difícil, aunque quizás no sea simple, porque es la tarea en la cual el Señor nos va a respaldar. Por eso tenemos que volver a orar. Por eso tenemos que volver a juntarnos y orar. Y orar en nuestras casas, para conocer, para discernir, para comprender la voluntad del Señor para nosotros en este tiempo. Hay una puerta abierta para que podamos atravesar y avanzar. Yo quiero crecer. ¿Usted quiere crecer? Amén, amén. Sí, claro que tenemos que crecer. Cumplir la voluntad del Señor. Y dice, yo sé tus obras, ¿no? Y se puso la puerta abierta, porque aunque tienes poco poder, has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Interesante. O sea, evidentemente no era una iglesia poderosa. ¿Sabe? Hay muchas iglesias que fueron poderosas en distintos tiempos. Y muchas personas cayeron en el pecado de creerse que estaban en la mejor iglesia. ¿No? Uno hablaba con algunas personas, yo voy a tal iglesia, y yo voy a tal, y acá está tal pastor, y acá está tal banda, y acá dirige y acá está tal hermano, y acá tal evangelista. Y es mi iglesia. Pero el Señor dice, mira, yo conozco que no tenés mucho poder. Y qué bueno que es esto. Porque sabe que en nuestra debilidad el Señor perfecciona su poder. En nuestra debilidad el Señor muestra su poder. Dice el Señor, yo conozco esto, conozco que eso es así, pero conoce algo que todavía es más grande. Dice, no solamente conozco tu poder, sino miren, esto es lo que realmente nos sacude. Has guardado mi palabra y no negaste mi nombre. Interesante. Esto es una sola cosa. A nosotros nos parece que son dos actitudes separadas, ¿no? Decir, bueno, guardar la palabra y negar el nombre del Señor. No, es una actitud solamente. ¿Por qué? Porque cuando usted guarda la palabra de Dios, si vos guardás la palabra de Dios, estás reconociendo que Jesucristo es Señor. Ese es su nombre. Después le fue dado un nuevo nombre, que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y reconozca que Jesucristo es Señor. O sea que si guardás la palabra de Dios, reconoces que Él es Señor. Ahora, si vos lees la Biblia y después haces lo que se te da la gana, entonces Jesús no es tu Señor. Porque es nuestro Señor cuando le obedecemos. Cuando leemos acá lo que Él nos pide y lo hacemos. Si yo lo considero, si lo pienso, lo voy a dejar para más adelante, no lo siento. Acá el Señor dice que yo no tengo que, pero no lo siento, voy a esperar a sentirlo. Mentira del diablo. Aparte, un gusto para nuestra carne. El Señor le dice a esta preciosa iglesia, mira, vos sos chiquitita, no tenés mucho poder, dice, pero yo te voy a fortalecer, ¿sabes por qué? Porque guardaste mi palabra, hiciste lo que yo te dije. Y no negaste mi nombre. Caminaste en armonía a tu declaración. Porque nosotros declaramos tu majestad, cantamos, declaramos que tu nombre es exaltado, que eres magnífico, Señor, pero después hago lo que quiero. Bueno, no es así el asunto. El Señor le dice a esta iglesia, tenés una puerta abierta, hay posibilidades, pero yo te las dejo porque también vos guardaste, y conozco, guardaste mi palabra y guardaste mi nombre. Qué lindo, ¿no? Qué sencillo. Fíjense qué sencillo, qué fácil, qué hermoso lo que el Señor nos pide.
que leas tu palabra y que la hagas, que la obedezcas. ¿Sabes? El mayor enemigo no es el diablo, soy yo mismo, muchas veces, la mayoría de las veces. El diablo se sienta a mirar cómo uno comienza a elucubrar pensamientos, lee la Biblia, pero si acá dice esto, pero aquella hermana, aquel hermano, el otro, que hizo, que dijo, a mí me pasó, a mí... ¿Sabe? Cuando uno puede hacer estas cosas, el diablo pone una silla, se sienta al lado tuyo y espera. Si vos ya estás haciendo el trabajo de él. Pero el Señor te dice, sos chiquito, sos chiquita, yo me voy a glorificar en tu debilidad. Pero ¿sabes por qué? Dice, porque guardás mi palabra. Es lo que el Señor quiere. Honrás mi nombre. Es lo que el Señor quiere. Y continúa hablándole a esta iglesia. Mire cómo es esto. ¿Se acuerda que en otras iglesias decía, vos estás donde está la sinagoga de Satanás y algunos van a venir y van a echar algunos de ustedes en la cárcel por 10 días? Le decía a las otras iglesias. A esta chiquitita le dice, mira, estos que son sinagoga de Satanás, dice, van a venir y se van a postrar delante tuyo. Estos que son los que se oponen, son los que van a venir y a reconocer que yo he puesto mi amor en este lugar. Fuerte lo que dice el Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque guardaste mi palabra, fuiste fiel. Y esto es lo que el Señor requiere de nosotros en este tiempo. Fidelidad de corazón y armonía con nuestros actos y ser congruente con lo que decimos. Por eso les continúa hablando, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, versículo 10, o sea, por cuanto guardaste pacientemente lo que yo te dije. ¿Cuántas veces le preguntamos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tengo que soportar esto? ¿Cuándo va a cambiar un poco esto? ¿Hasta cuándo? Nunca me preguntó usted hasta cuándo a Dios. Alguna vez se lo debe haber dicho. Pero el Señor dice, pero por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, esperaste en mí, dice el Señor. Por cuanto guardaste esta palabra, yo también te guardaré a la hora de la prueba que viene sobre el mundo. ¡Qué bendición! ¿Sabe? Mire si el mundo no está probado hoy. Mire si el mundo no está sacudido hoy. Nosotros estamos acá. El Señor nos guardó. Quizás con alguno decidió algo diferente. No nos toca a nosotros juzgar ni el motivo ni las razones que Dios tuvo. Pero a nosotros nos cuidó. Y el mundo, como le dije, está en prueba. Todavía está en crisis. Todavía estamos con un montón de líos por todos lados. Pero el Señor dice, pero por cuanto guardaste la palabra de mi paciencia, por cuanto esperaste con paciencia, yo te voy a guardar a vos. Dice Gálatas capítulo 6, versículo 6, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Dios, dice, hizo de nacer a su hijo nacido de mujer. O sea, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, ni antes ni después, toda cosa, todo acto, toda situación en esta creación tiene su tiempo, todo tiene su lugar en el tiempo, dice el Coelete. ¿Se acuerdan? Lo hemos visto, todo tiene su tiempo. El Señor dice, espera pacientemente. El salmista conocía esto y cuando se encontraba en el pozo de la desesperación, dijo, lo esperé al Señor pacientemente. Y Él se inclinó a mí. Y el Señor dice, por cuanto guardaste esta palabra de mi paciencia, por cuanto perseveraste, llega el tiempo, abro la puerta, avanzá. Es ahora el tiempo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y termina con una exhortación hermosa, el versículo 11, vengo pronto. Vengo pronto. Y sabe que no se refería a su segunda venida, ¿no? Al hecho escatológico de la segunda venida de Cristo. No. El Señor venía pronto a visitar esa iglesia. Dice, vengo pronto. Y mire lo que le iba a hacer con la iglesia. Dice, retén firme lo que tenés, para que ninguno tome tu corona. Lo que yo te di, retenelo. Para que nadie te saque lo que el Señor te da. Estate firme, retenelo.
porque lo podés perder. Retenelo, afianzate, agarrate a todo aquello que el Señor está hablando y llamando. Dice, retenelo, dice, porque entonces, dice, al que venza, y acá comienza a hablarnos a nosotros, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios y nunca más saldrá fuera. Él podría haber hablado del Señor como su Padre, podría haber hablado del Señor como el Creador, pero esta vez Él está hablando como Hijo y como adorador también. Por eso dice, el Señor va a ponernos en su templo. Dice, en un templo celestial, dice, vas a ser columna. Vas a ser columna. Dice, cuando yo te afirmo, dice, nadie te puede sacar. Por eso Él nos está pidiendo confianza, perseverancia, fe, fuerza, constancia, perseverancia, fe, fuerza. Dice, yo te voy a poner como columna, dice, en el templo de mi Dios, en el santuario de mi Dios, y nunca más saldrás fuera. Qué promesa, ¿eh? Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la Nueva Jerusalén, y mi nombre nuevo. ¿Se acuerdan que lo que veníamos diciendo? Que el nombre en la antigüedad era sinónimo de la persona, de conocer a alguien, de tener una relación con alguien. El Señor dice, te voy a marcar con mi nombre, vas a ser mío para siempre. Esa es la promesa del Señor. Si vences, vida eterna. ¿Y cómo se vence en la iglesia de Filadelfia? Debían vencer con la constancia, la paciencia, y guardando la palabra del Señor, y guardando el nombre del Señor, como aquel que es Señor de todas las cosas. Y termina diciendo, como le dice a todos el resto de las iglesias, el que tiene oído, oiga qué dice el Espíritu a las iglesias. Muchas veces decimos, estará el Espíritu Santo hablando, está el Señor diciendo, bueno, tenés oído, oí lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor está llamando entonces en este tiempo, desafiando a esta iglesia pequeña, pero que se mantuvo fiel a avanzar, a crecer, y su promesa es una promesa de vida eterna. Yo la quiero, creo que ustedes también. Este es el tiempo, está llegando. Permítanme.